Bienvenidos al canal de Mario en Política. Para nosotros, un inmenso placer poder llegar a ustedes para hacer de su conocimiento nuestra opinión, nuestro análisis, nuestros comentarios respecto de situaciones y circunstancias de actualidad, pero también de mucho interés para todos. Continuemos muy bien, sin más preámbulos, iniciemos el programa correspondiente al día de hoy en lo tocante a normas de información financiera y contabilidad. Habíamos dejado el tema en 1929 y esa era fue una fecha insigne para la economía a nivel mundial. Decíamos que producto de algunas circunstancias específicas que se daban en el gobierno, en el sistema norteamericano, en el sistema económico y en el sistema social y político norteamericano, ocurrían la confluencia de una serie de elementos que hicieron que la economía explotara, estallara en un momento en el mejor sentido de la palabra, pero más adelante se pagaron las consecuencias de eso. Teníamos un mundo que se estaba industrializando aceleradamente y teníamos un mercado de consumidores que estaba de alguna manera reprimido porque no podía adquirir todos esos bienes que se estaban produciendo y no los podía adquirir porque no tenía disponibilidad económica, monetaria. Y entonces aparece la figura de la venta a crédito, de la venta a plazo. Y gloria a Dios. Entonces ahora sí podemos echar mano de cualquier cantidad de bien que usted me quiera vender, de neveras, de cocinas, de lavadoras, de vehículos, de casa. Y de esa manera, si yo puedo consumir, el otro puede producir, y si el otro produce, yo también podré continuar consumiendo, porque probablemente seguramente mis ingresos como trabajador se verán mejorados y las ganancias de los inversionistas se verán también mejoradas, y eso hace que sea una cadena de progresos. Esa cadena de progresos, también lo decíamos, amerita de capital financiero para poder trabajar de manera holgada. Y el capitalismo y el capitalista entiende que puede exponer cualquier dinero menos el de ellos. Y de esa manera también entonces hace su aparición en un instrumento que ya existía, en una instancia que ya existía, que era la bolsa de valores, pero la bolsa de valores estaba reservada a grandes capitales. Pero hace su aparición el mercado fiduciario, y entonces es una inmensa bola de gente la que comienza a hacer aportes, en muchos casos mínimos, medianos, modestos, pero en grandes cantidades de personas, y eso hace que a la bolsa de valores y a la economía norteamericana se le inyecte enormes cantidades de dinero, de tal magnitud la inyección que inclusive te daban a crédito la posibilidad de invertir en la bolsa, y eso se hace tan exitoso en su momento que personalidades de renombre en muchos ámbitos, por ejemplo Groucho Marx, que era el artista del cine mudo preferido de la sociedad norteamericana, invierte todo el dinero que él tiene en la bolsa de valores, pero no solamente invierte el dinero que él tiene, sino que combina a su familia y a sus amigos
y lo hace público y entonces combina a millones de personas que son sus seguidores, los combina a que inviertan en la bolsa de valores. Y cuando más adelante cuando estalla en 1929, ¡wow! Todo el mundo a la quiebra. Otro personaje de relevancia mundial que también se vio inmiscuido en esto de inmiscuido como perjudicado, fue Winston Churchill. También perdió una enorme fortuna Winston Churchill en eso de la especulación en bolsa. ¿Y por qué tocamos este tema si lo que estamos hablando es de contabilidad y finanzas? Bueno, muy bien, tocamos este tema porque en el aspecto contable, si bien no se hace nada ilegal porque no tenía contemplada la legislación norteamericana ni la de ninguna parte del mundo, protegerse contra probables estafas o probables movimientos extraños que hiciera que implosionara el sistema económico, si no estaban violando ninguna ley, por lo menos ética y moralmente, las empresas, los bancos sobre todo, sabían que no lo estaban haciendo de la mejor manera. Y los contadores, por supuesto que lo sabían. Los contadores sabían que esa no era la manera correcta de actuar. Y sin embargo, lo siguieron haciendo. Y no informaban sobre un aspecto fundamental que después se tuvo que aprender a sangre y fuego, que es aquello de que a mayores rendimientos, mayores riesgos. Los rendimientos de la inversión en bolsa eran inmensos. Por supuesto, entonces el riesgo de perder la inversión también era inmenso. De allí el hecho de que los que invertían el dinero no eran precisamente los corredores de bolsa. Ellos invertían el dinero de los demás, no el de ellos. Ellos lo que hacían era ganar dinero con la inversión de los demás, porque se ganaban las comisiones. Y entonces, una de las profesiones que sale peor parada en esa crisis financiera mundial, me atrevo a decir, la primera crisis financiera mundial de alta resonancia, fue la profesión del contador público y de la contabilidad. Y desde siempre el contador público ha sido el generador de confianza. El trabajo que hace el contador público es el que le permite a la gente decir, no, eso lo firmó un contador público, esto está avalado por la contaduría, por lo tanto debe estar bien hecho. Sí, probablemente que desde el punto de vista técnico estuviera bien hecho, pero desde el punto de vista ético y moral no era lo mejor. Entonces, repito, de allí que una de las profesiones que saliera peor librada en esto de la crisis del 29 fue la profesión de la contaduría. Eso obliga a los gobiernos a crear una legislación especial que tienda a proteger al débil jurídico. Porque la gente invertía, pero la gente no sabía qué se hacía con ese dinero. Eso iba para una caja negra donde trabajaban con él y en el mejor de los casos te entregaban a ti el rendimiento de ese dinero que tú habías colocado como inversión. Pero cuando el juego de la bolsa de valores no comienza a dar los resultados que se tenían previstos, entonces el inversor real se queda en el aire, porque ¿y mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? No, tu dinero desapareció, y desapareció como por arte de magia. Eso hace, repito, que los gobiernos comiencen a crear legislaciones especiales, y así en la mayoría de los países de que se vieron afectados por esa crisis del 29 se crean las leyes de mercado de capitales,
que son leyes especiales de la economía que van a tender a proteger a los inversionistas pequeños, a los inversionistas de menor cuantía, pero que son enormes mayorías de personas. Así entonces, para poder actuar en una bolsa de valores o inclusive para poder crear un banco, una sociedad financiera, una compañía de seguro, una compañía fiduciaria, se tenía que reunir una serie, y se tiene todavía en la actualidad, se tiene que reunir una serie de atributos especiales que de alguna manera dificultan el hecho de que se cometan ilegalidades, irregularidades con los dineros de los grandes colectivos. Así, bueno, hay que superar la crisis, viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial, eso hace que de alguna manera esa crisis se vaya paliando porque las guerras traen, aunque suene contradictorio, las guerras desde el punto de vista económico traen para algunos países beneficios, crean empleo porque hay que producir más, en mayor cantidad, en mayor diversidad, más rápido, y entonces se crean una serie de empleos, y como los hombres están en la guerra, esta es la oportunidad en la cual las mujeres comienzan a tener una participación importante en la vida económica. Y por supuesto la contabilidad sigue jugando un papel preponderante, pero ¿dónde se invierte en estudio y en análisis de cualquier disciplina, incluida la contabilidad? Fundamentalmente en los Estados Unidos. Y entonces así los Estados Unidos crean su FAS, los Financial Accounting Standard Board, las reglas de juego para la contabilidad, pero en los Estados Unidos. Por supuesto, aquellos países que son aliados a los Estados Unidos comienzan a aplicar esas normas, y entonces de allí que se comience a pensar como que esas son normas internacionales. Y eso era un error que se cometió, y lo cometió la humanidad entera, considerar esas normas como normas internacionales cuando eran normas nacionales, solo que en muchos casos los Estados Unidos hasta obligaban a sus socios, a sus amigos, a que utilizaran y jugaran y trabajaran con la utilización de esas normas que, reiteramos, estaban elaboradas pensando fundamentalmente en la economía norteamericana. Así llegamos a la década del 70, y en la década del 70, con la aparición de la Unión Europea, la consolidación de esa integración europea fundamentalmente, comienza a hablarse ahora sí de la necesidad de establecer normas que regulen la actividad contable, pero que sean normas preparadas internacionalmente, que sean normas que pasen a contemplar de alguna manera las situaciones y las circunstancias de mayor cantidad de países. Y así en 1973, en Sydney, en Australia, se reúnen 9 países. Se reúnen 9 países y le dan orden, le dan organicidad a un organismo, valga la redundancia, que denominan IASI, International Accounting Standard Committee, el Comité Internacional de Normas de Contabilidad. Ahí están Canadá, Japón, Italia, Francia, por supuesto Australia, Inglaterra, los Estados Unidos, increíble, ya veremos por qué es increíble, y los Estados Unidos forman parte de ese grupo de países que crean el IASI. El IASI entonces
va a comenzar a jugar un papel importante en el mundo contable, porque es él y así el que va a tener la responsabilidad de la elaboración de normas de contabilidad de orden internacional, y ahora sí podemos decir que son realmente de corte internacional, porque ahora están siendo preparadas, elaboradas, aplicadas por varios países. Así comienza, entonces continúa transcurriendo el tiempo y el IASI llega a emitir 41 NIC, normas internacionales de contabilidad, o IAS, International Accounting Standard. Va adelantando, continúa el tiempo pasando, van creando normas, repetimos, ahora sí, normas de corte internacional, y van más países sumándose a la aplicación de esa norma. Y así comienza un crecimiento exponencial en su crecimiento normal y natural, porque bueno, muchos países comienzan a ver con agrado que de alguna manera ya no sea solamente los intereses de los norteamericanos los que priven a la hora de la formulación, de la preparación y de la presentación de estados financieros, que es el fin último de la contabilidad. Mire, pido disculpas para los entendidos en la materia contable y tal y qué sé yo, pero decíamos en el programa anterior que estos 3 programas se los vamos a dedicar muchísimo a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para los estudiantes y para los nobles colegas que no manejan a profundidad todavía la terminología y el mundo contable. Bien, entonces el fin último de la contabilidad, que no es otro más que emitir información para que terceros interesados puedan accesarla, analizarla y tomar decisiones con eso que están viendo y analizando. Va creciendo ese universo de países que se van sumando al IASI. Y llegamos a fin de siglo prácticamente. Y se tiene la certeza de que para el año 2000 los países que pasen a conformar el IASI superen la centena. Uy, eso es un crecimiento más que exponencial. Nosotros tenemos un mundo que puede estar conformado por algo así como 180 países, y en el año 2000 entonces más de 100 ya quieren formar parte del IASI. Eso hace que en el IASI se repiense un poco todo el trabajo que se ha elaborado, que se viene elaborando y que se continuará elaborando. Y de alguna manera llegan al convencimiento de que el estudio y el análisis no puede ser contable solamente, porque la contabilidad es apenas una parte de la finanza, que entonces el estudio y el análisis tiene que ser financiero. Y en el financiero, por supuesto, entrará la contabilidad. Al contrario, no funciona, porque la contabilidad entra en lo financiero, pero lo financiero no es contemplado del todo por la contabilidad. Hay situaciones, circunstancias, trabajos que se ubican, se identifican muy fácilmente con lo financiero, que desde el punto de vista contable no tienen mucha explicación. Bien, entonces se llega al convencimiento de que a partir de un momento determinado, el tratamiento de esa información sea desde el punto de vista financiero.
Y entonces así aparecen las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, o los IFRIs. Es importante porque es importante ese corte, porque entonces la pregunta es, bueno, ¿y lo que hemos hecho con las NIC, qué va a pasar? ¿Van a desaparecer las NIC? No, sencillamente las 41 NIC que ya están creadas se siguen aplicando. Ellas, por supuesto, desde el momento de su aparición individual, han venido siendo revisadas sin que exista ningún rigor temporal. Cada 2 meses hacemos un análisis. No, hacemos el análisis cada vez que sea necesario. Y de esa manera va a continuar el tratamiento a las NIC. Solo que a partir de ese momento, cualquier norma que aparezca ahora va a ser NIF. Entonces vamos a tener 2 juegos de normas que se complementan, las NIC por un lado y las NIF por el otro. ¿Y qué pasa con las NIC? Una vez que se revise una norma internacional de contabilidad y esa revisión dé origen a un cambio profundo en su contenido y en su aplicación, esa NIC desaparecerá y dará paso a una NIF nueva. O 2 NIF pasarán a ser una NIF, o una NIF contemplará 2 NIC. En fin, el análisis y el estudio de las NIC va a hacer que de ahora en adelante ya no se creen más normas internacionales de contabilidad y que de ahí en adelante vayan apareciendo NIF. Y así, por ejemplo, hasta 2008 prácticamente quedaban 32 de aquellas 41 que habíamos dicho, quedaban 32 NIC vigentes y ya iban por 11 NIF. No obligatoriamente una que desaparece crea otra, ¿no? Esto es un trabajo que puede ser con características especiales o específicas que están diferenciadas de la desaparición de una crea la otra. Y entonces comenzamos a movernos en un mundo de normas de obligatorio cumplimiento para entidades de lucro, que son las normas en términos generales. Nos acostumbramos a movernos entre esos 2 mundos, el mundo de las NIC y el mundo de las NIF. El IASI resuelve de alguna manera ese dilema de andar navegando en tantas siglas, diciendo que de ahí en adelante todo será NIF, el mundo de las NIF, pero que en ese mundo de las NIF están contempladas las NIC. Como no hay nada perfecto, que todo es perfectible y sobre todo todas aquellas actividades en las que interviene el hombre, que son prácticamente todas, están en permanente revisión y en permanente adaptación. Y así, en los primeros años del siglo XXI, comienzan a escucharse voces que van a exigirle al IASI que se creen normas más sencillas, más elementales, de aplicación a un mundo empresarial un poco más amplio, pero no de tantos recursos como las grandes entidades. Y así se comienza a pedir que se creen una NIC, que alguien llama NIC para las pymes. A partir de ese momento, bueno, en el tercer programa que presentemos, hablaremos específicamente ya de las NIC para las pymes y llegaremos de alguna manera al día de hoy, a la actualidad, y comenzaremos entonces el análisis de las
específicamente de las NIF para las pymes. Vamos a dejar esto por este momento hasta aquí, de alguna manera, para no hacer estas clases tan pesadas, así, media hora sentado viendo, pero bueno, les prometo que esto va a ser estos 3 programas nada más para salir rápido de ellos. Y después trataremos que los próximos programas no pasen de los 15 minutos, a no ser que el contenido mismo no nos permita que cortemos eso tan rápidamente. Muy bien, dejemos esto hasta aquí, hasta la exigencia de algunos países por la creación de una NIF para pequeñas y medianas entidades. Si llegaron hasta aquí, es probable que el tema les sea interesante y nos sentimos muy agradecidos porque ustedes nos estén viendo. Y les pedimos, por favor, que se suscriban al canal para que así nosotros podamos crear nuevos materiales y hacerlos llegar a mayor cantidad de personas interesadas. Por lo pronto, la invitación en este caso de las finanzas es para el día de mañana, si Dios quiere, donde daremos culminación a este repaso de las normas internacionales de información financiera y la contabilidad. Hasta pronto y muchísimas gracias por su atención.